Bueno, en esta práctica vamos a configurar un servidor FTP. Para ello vamos a usar dos máquinas virtuales, un cliente y un servidor, con la ayuda de Vagrant y usando VirtualBox como provider. Para eso tenemos entonces un Vagrant file que consiste en lo siguiente. Una máquina cliente y una máquina servidor. Ambas máquinas usan una imagen de CentOS 7.4, ¿sí? Y están en la misma red. La máquina cliente tiene una IP 192.168.52, mientras que la máquina servidor tiene una IP 192.168.53. Lo primero que vamos a hacer es levantar las máquinas. Entonces, para eso, simplemente usamos el comando de vagrant. Bueno, esto va a tomar algunos minutos dependiendo de la red que estén usando. ¿Sí? Por ahora voy a pausarlo mientras termina. Bueno, en este punto ya terminó de levantar las máquinas. Sí, en mi caso se demoró 7 minutos. Eh, Vamos a ver entonces el estado de las máquinas. Aquí aparece entonces el cliente y el servidor, ambos corriendo. Voy a usar entonces un terminal para el servidor y un terminal para el cliente. En la parte izquierda va a estar siempre el servidor, entonces voy a hacer vagrant ssh servidor. Un lado. Y en la terminal derecha voy a conectarme al cliente vagrant ssh cliente. Listo. En el servidor entonces voy a loguearme como superusuario con sudo raya i. Ahí ya estoy como superusuario y voy a instalar el FTP. Sería vagrant, perdón, uninstall bsftpd. Es el servidor FTP que vamos a usar. Para ver el estado del servidor podemos usar service status, service bsftp de status. En este caso aparece que el servidor está apagado. Para prenderlo simplemente le decimos service bsftpd start. En este caso ya está activo, está corriendo el servidor. Vamos a probarlo entonces desde el cliente. ¿Sí? La IP del servidor, verifiquémosla primero con ifconfig. La IP que estamos usando para este servidor es esta, 192.168.53. ¿Listo? Y nos vamos a conectar a esa IP. Entonces vamos a decirle FTP 92.168.53. Nos va a salir un error y nos va a decir comando no encontrado porque pues el cliente también necesita instalar un cliente de FTP. Entonces vamos a instalarlo con sudo uninstall ftp. Estamos instalando el cliente. Y volvemos a probar la conexión.
¿Qué me va a pedir un usuario? El usuario que voy a usar es Vagrant y el password que voy a usar es Vagrant. Ahí ya estamos conectados al servidor. Listo, podemos transferir archivos, listar los directorios del servidor, etc. Voy a desconectarme por ahora y antes de cualquier cosa voy a crear un archivo en el servidor que voy a subir luego y un archivo en el servidor que voy a descargar luego desde el cliente y un archivo en el cliente que voy a subir al servidor. Entonces, en el servidor voy a decirle archivo servidor. Dice que bin no está, entonces simplemente lo instalamos. Bin es la herramienta que vamos a utilizar para editar archivos, entonces yo install bin. Lo mismo hago en el cliente. Listo. Creamos el archivo en el cliente, en el servidor y en el cliente, archivo, servidor, o cualquier texto, entonces archivo para descargar, por ejemplo. Y lo mismo haremos ahorita en el cliente cuando termine la instalación. Ok, entonces creamos el archivo en el servidor, en el cliente, perdón. Bien, archivo, cliente. Algún texto, archivo para subir, servidor. Listo. Pues en el cliente únicamente vamos a tener este archivo en el directorio home Vagrant y me voy a conectar al servidor usando el comando ftp. Usuario Vagrant, password Vagrant. Entonces, podemos ver en qué directorio estamos parados en el servidor. Estamos en home Vagrant del servidor también. Entonces, vamos a home Vagrant de acá a verificar qué archivos hay. En este momento en home Vagrant no hay ningún archivo. Si le damos ls, me va a mostrar ningún archivo en el servidor. ¿Listo? Este archivo que creamos inicialmente lo voy a pasar para acá en el servidor. ¿Sí? Entonces le voy a decir copiar desde esta ruta. Voy a copiar aquí. En home Vagrant del servidor en este momento. Si yo le doy un ls aquí, ya está el archivo. Hasta aparece el archivo en el servidor. ¿Sí? Y ese archivo lo puedo descargar localmente. Un comando para ver qué archivos tengo localmente en el cliente es signo de admiración ls. Ahí solamente me aparece el archivo cliente. Si voy a descargar este, le digo obtener el archivo servidor. El archivo del servidor lo estamos descargando localmente en el cliente. Ahí lo recibimos. Si le vuelvo a dar signo de admiración ls, aparece ahora archivo cliente, archivo servidor. Listo. Para subir un archivo al servidor, simplemente lo hacemos con put archivo cliente, y en ese momento lo subimos. Si queremos ver qué archivos hay en el servidor, simplemente con ls y está archivo cliente y archivo servidor. Listo.